En el invierno de 1868, 34 almas se perdieron en solo 14 días dentro del asilo de alienados de Santiago. El director, don Héctor Valdés, lo declaró una epidemia súbita. El médico interno, doctor Saavedra, obedeció, firmando certificados de defunción que citaban fiebre tifoidea y disentería. 34 muertes rápidas, 34 causas oficiales, pero una carta anónima, escrita con mano temblorosa, llegó a las autoridades sanitarias. No hablaba de fiebre, hablaba de raciones reducidas a la mitad, de platos vacíos, de un silencio que no era de enfermedad, sino de inanición. El gobierno, temiendo un escándalo, envió a un inspector externo, el doctor Bernardo Letelier, a un lugar donde la verdad era más temida que la propia enfermedad. Cuando la causa oficial de muerte es una mentira conveniente, ¿cómo se distingue el rostro del asesino del de la víctima? El asilo de alienados de Santiago no era, en el año 1868, un lugar de curación. Era un depósito, un edificio colonial adaptado, cuyos muros gruesos absorbían tanto el sol del verano como los gemidos del invierno, sin devolver nada. La sociedad de Santiago lo veía como una necesidad desafortunada, un lugar para albergar a aquellos cuya razón se había fracturado irreparablemente. La melancolía, el frenesí, la demencia. Una vez que un alma cruzaba ese umbral, se consideraba perdida para el mundo de los cuerdos. El tratamiento, si es que podía llamarse así, consistía en la contención, el aislamiento y los métodos rudimentarios de la época. Baños fríos que robaban el aliento, purgantes ásperos y sangrías ocasionales que dejaban a los internos no más cuerdos, sino simplemente más débiles, más maleables. La administración de este sombrío dominio recaía en don Héctor Valdés Tapia, un hombre de 52 años cuya presencia inspiraba una deferencia automática. Valdés era un administrador, no un médico, y abordaba su tarea con un enfoque singular en la economía. Sus informes al Ministerio del Interior, donde servía don Aníbal Pinto, eran ejemplares de eficiencia fiscal, destacando a menudo las economías necesarias logradas en la gestión de los suministros. En los pasillos húmedos del asilo, su autoridad era absoluta, su palabra final. El personal, desde el cocinero jefe Matías Silva en las cocinas cavernosas hasta el joven y complaciente médico interno, doctor Emilio Saavedra, entendía que la lealtad al director era sinónimo de seguridad laboral. La disidencia no era tolerada. La obediencia silenciosa era la moneda de cambio para la supervivencia institucional. El 15 de julio de 1868, Valdés informó oficialmente el primer caso de lo que describió como una epidemia súbita y virulenta de fiebre tifoidea. El paciente, un hombre internado por melancolía crónica, murió esa tarde. El doctor Saavedra, bajo la mirada supervisora y apremiante de Valdés, certificó la causa de la muerte. Al día siguiente, murieron 3 más. El 17 de julio, 5. La maquinaria del asilo se adaptó con sombría eficiencia. El padre Ignacio Bravo, el capellán, un hombre anciano cuya fe se veía probada a diario por el sufrimiento que presenciaba, se encontró oficiando entierros colectivos en el cementerio municipal. Susurraba los ritos sobre tumbas anónimas, cavadas apresuradamente en la tierra fría, notando con creciente inquietud la frecuencia de su deber. Sor Dolores Ramírez, una de las monjas enfermeras, observaba. Había trabajado en el asilo durante una década y conocía íntimamente las caras de la muerte. Había visto la disentería, había visto las fiebres del verano que a veces barrían los pabellones. Esto era diferente. Los cuerpos que ella y las otras hermanas preparaban para el padre Bravo no mostraban los signos habituales de la fiebre tifoidea. No había fiebre alta al final, ni el delirio característico, ni las marcas reveladoras en el abdomen. En cambio, vio una emaciación extrema, un vaciamiento progresivo, piel flácida sobre huesos prominentes, costillas que parecían a punto de romper la piel traslúcida.
un edema peculiar en los tobillos y las manos. Vio hambre, un hambre profunda y antigua. Meses antes, había notado el cambio en la cocina. Matías Silva, el cocinero, un hombre corpulento que rara vez levantaba la voz, parecía perpetuamente atormentado, sus hombros encorvados no solo por el trabajo, sino por un peso moral. Las raciones que llegaban a los pabellones se habían reducido visiblemente. La sopa, antes fina, ahora era poco más que agua turbia con algunos vegetales flotando. El pan era más escaso, más duro. Cuando Sor Dolores intentó protestar discretamente a Valdés, mencionando la debilidad creciente de los internos, la dificultad que tenían para levantarse de sus catres, él la silenció con una cortesía paternalista que era más fría que una amenaza directa. Tiempos de economía, Sor Dolores. Debemos ser prudentes con los fondos públicos. Confíe en mi administración. Pero el 15 de julio, la prudencia administrativa se convirtió en muerte. Y mientras el doctor Saavedra seguía firmando certificados, fiebre tifoide, disentería aguda, Sor Dolores veía la verdad. Vio a Isidora Guzmán visitar a su hermano Manuel 2 semanas antes de que él muriera, y escuchó a Isidora preguntar, con la voz rota por la angustia, ¿por qué su hermano, internado por melancolía y no por locura física, parecía un esqueleto? Valdés lo había atribuido a la naturaleza de su aflicción, una respuesta que no explicaba nada y lo explicaba todo. Para el 29 de julio, el número de muertos había llegado a 34. 34 almas en 14 días. La epidemia, según el informe oficial de Valdés a las autoridades, parecía estar remitiendo, aunque el silencio en los pabellones era más profundo, más pesado. El silencio no de la recuperación, sino de la ausencia. Esa noche, en su celda minúscula, con la conciencia carcomiéndole la fe, Sor Dolores Ramírez tomó una pluma y un trozo de papel. No firmó con su nombre. El miedo a Valdés, a ser despedida y arrojada del único mundo que conocía, era paralizante, pero el miedo a su propio juicio divino era mayor. Escribió una carta anónima a las autoridades sanitarias, detallando no una epidemia, sino una reducción sistemática de alimentos y las muertes resultantes. Era un acto de desesperación, una súplica de intervención. La carta aterrizó en el escritorio de un burócrata que, inusualmente, la leyó en lugar de archivarla. Alarmado, la pasó hacia arriba. Llegó al escritorio del ministro Aníbal Pinto. El contenido era explosivo. 34 muertes en una institución gubernamental no eran un problema médico, eran un escándalo político. La narrativa de Valdés sobre una epidemia era conveniente, pero si esta carta anónima contenía una pizca de verdad, el ministro Pinto actuó, no por un impulso de justicia, sino por la necesidad de evitar un escándalo mayor. Necesitaba a alguien externo, alguien minucioso, pero sobre todo alguien discreto. Eligió al doctor Bernardo Letelier. A sus 41 años, Letelier tenía una reputación de profesionalismo meticuloso, un hombre más interesado en los hechos registrados en los tejidos que en las políticas de salón. Fue convocando no para una investigación criminal, sino para una inspección sanitaria de rutina, oficialmente para verificar el final de la epidemia y asegurar al ministerio que las condiciones eran estables. El 1 de agosto de 1868, el doctor Letelier llegó al asilo de alienados. El aire estaba quieto, pesado con el calor del invierno santiaguino y algo más. Un olor que reconoció no de los hospitales de fiebre, sino de los barrios más pobres de la ciudad. Un olor a descomposición lenta, a miseria humana. Don Héctor Valdés lo recibió en la puerta principal, vestido impecablemente, su rostro compuesto en una máscara de solemne alivio. Doctor Letelier, bienvenido. Llega usted al final de un período terrible. La epidemia ha sido virulenta, pero gracias a Dios y a las medidas que implementamos, parece haber seguido su curso. Letelier asintió, sus ojos grises registrando la palidez del doctor. Saavedra, que estaba de pie un paso detrás de Valdés, con la mirada fija en el suelo, como un monaguillo culpable.
Mis condolencias por sus pérdidas, director Valdés. Según entiendo, las muertes cesaron hace 3 días. Así es, afirmó Valdés, demasiado rápido. El último, el 29 de julio, una tragedia. Comenzaré mi inspección si me lo permite. Quisiera revisar las instalaciones y los registros médicos y, por supuesto, examinar a los pacientes sobrevivientes. Valdés sonrió, un gesto tenso que no llegó a sus ojos. Por supuesto, doctor. El doctor Saavedra tiene todos los certificados de defunción preparados para su revisión. Quizás desee comenzar por ahí, para entender la naturaleza de la enfermedad que enfrentamos. Letelier asintió de nuevo. Gracias. Sin embargo, preferiría comenzar en el depósito. Asumo que, con tantos fallecidos, algunos cuerpos aún esperan el entierro. La sonrisa de Valdés flaqueó por un instante imperceptible. Un tic nervioso apareció en su párpado. La mayoría ya han sido atendidos por el padre Bravo. La sanidad es primordial, pero sí, creo que los últimos 4 de la epidemia aún están siendo preparados para el Camposanto. Excelente, dijo Letelier, su voz neutral no revelando nada. Muéstreme el camino. Mientras seguía a Valdés y al silencioso Saavedra por un pasillo mal iluminado, donde el aire olía a cal y a desesperación antigua, el doctor Letelier sintió el peso opresivo de los muros. El silencio del asilo no era pacífico, estaba cargado. Sabía lo que la fiebre tifoidea hacía a un cuerpo, sabía lo que hacía la disentería, y mientras la puerta del depósito se abría, liberando una bocanada de aire frío y químico, una certeza incómoda comenzó a formarse en su mente. El testimonio de los muertos es el único que no puede ser coaccionado. Y esos 34 cuerpos, sospechaba, tenían una historia muy diferente que contar que la que estaba escrita en los documentos oficiales del doctor Saavedra. El depósito era una habitación pequeña, con suelo de piedra, apenas iluminada por un tragaluz sucio. Los 4 cuerpos yacían sobre losas de piedra áspera, cubiertos apenas por una tela de lino burda. El aire en la habitación era helado, pero no podía enmascarar el olor dulzón y penetrante de la muerte no infecciosa. Era el olor de la disolución misma, de la maquinaria del cuerpo que se ha quedado sin combustible. El doctor Letelier se acercó a la primera losa, ignorando deliberadamente la presencia de Valdés y Saavedra, que se habían detenido en el umbral, como si temieran que el aire de la sala fuera contagioso. No era contagio lo que temían, se dio cuenta Letelier, sino escrutinio. Metódicamente, retiró la tela del primer cuerpo, un hombre de edad indeterminada. Lo que vio, lo detuvo. No era la devastación de la fiebre tifoidea, que hincha y ulcera. No eran las marcas de la disentería. Era un vaciamiento. El cuerpo estaba hundido sobre sí mismo. La piel, de un tono grisáceo y pálido, colgaba flácida de los huesos. Las costillas formaban un relieve pronunciado bajo el tejido, como un barco naufragado emergiendo de la arena. El cabello del hombre era quebradizo, sin vida. Letelier se agachó y presionó un pulgar en la carne sobre el tobillo. La hendidura que dejó su dedo permaneció, blanca y profunda. Edema por inanición, el signo clásico. Se movió al segundo cuerpo. Una mujer, lo mismo. El tercero, un hombre más joven. Idéntico. El cuarto, igual. Atrofia muscular extrema, ausencia total de grasa subcutánea, úlceras de presión en las caderas y los talones, donde el hueso había presionado contra la piel sin amortiguación. Eran, sin lugar a dudas, los cuerpos de personas que habían muerto de hambre, no de un hambre rápida, sino de una inanición lenta, progresiva y metódica. Doctor Saavedra, dijo Letelier, su voz resonando en la pequeña habitación de piedra. No se dio la vuelta. Siguió mirando el cuarto cuerpo. Usted firmó los certificados de estos pacientes. Hubo un silencio. Un ruido de tela. Saavedra cambiando el peso de sus pies. Sí, doctor Letelier. Fueron los últimos de la epidemia. ¿Epidemia de qué, exactamente? Letelier se volvió lentamente. Su mirada no era acusatoria, sino inquisitiva,
lo cual era peor. Era la mirada de un colega que espera una respuesta profesional que ambos sabían que era imposible de dar. Fiebre tifoidea y disentería, en algunos casos, murmuró Saavedra, sin poder sostenerle la mirada. Extraño, dijo Letelier, acercándose a la mesa de instrumental donde descansaban los documentos. Tomó uno de los certificados. El certificado del paciente número 31, Manuel Guzmán, causa de muerte, disentería aguda, firmado por usted. Miró a Saavedra, y sin embargo, el cuerpo que acabo de examinar, si es que es el mismo hombre, no muestra signos de inflamación intestinal. No muestra los signos de deshidratación aguda propios de esa enfermedad. Muestra los signos de caquexia severa, de inanición. La enfermedad se presenta de formas extrañas aquí, intervino Valdés, su voz untuosa, tratando de suavizar el borde afilado del momento. Estos pacientes, sus constituciones están debilitadas por su locura. Su locura no los hace inmunes a la biología, director Valdés, replicó Letelier con frialdad. Un cuerpo muerto de fiebre tifoidea grita su causa. Un cuerpo muerto de disentería la susurra. Estos cuerpos, hizo un gesto hacia las losas. Estos cuerpos suplican una causa diferente. Y no son 4. Son 34. Letelier sabía que examinar los otros 30 cuerpos, la mayoría ya enterrados en el cementerio municipal, sería una tarea macabra y políticamente imposible sin una orden directa del ministro Pinto. Pero no necesitaba exhumarlos. Los 4 que tenía ante sí eran un patrón. Y si el patrón se mantenía, quiero ver los registros de todos los 34 fallecidos, declaró Letelier, caminando hacia la puerta, pasando entre los 2 hombres. Y luego, quiero ver los libros de contabilidad de la cocina. Esta vez, fue Valdés quien palideció. Los libros de la cocina, doctor. ¿Qué relevancia tiene eso para una inspección sanitaria? La comida es la primera medicina, director. Si sus pacientes murieron de una epidemia, quiero ver qué comieron para fortalecerse. Si murieron de otra cosa, quiero ver qué comieron para debilitarse. La oficina de Valdés era opresiva, llena de muebles oscuros y libros encuadernados en cuero que parecían no haber sido abiertos en años. Sobre el escritorio, el doctor Saavedra, con manos temblorosas, había apilado los 34 certificados de defunción. Letelier los revisó uno por uno. 18 casos de fiebre tifoide, 12 de disentería aguda, 4 de neumonía, todos firmados por Saavedra en un lapso de 14 días. El doctor Letelier se encontraba ahora frente a 2 verdades contradictorias. La primera era la verdad oficial, escrita en tinta y archivada. Una epidemia virulenta que había reclamado a los más débiles. La segunda era la verdad física, inscrita en los propios huesos de las víctimas que había examinado. Hambre. Una epidemia de hambre. Ambas narrativas no podían ser ciertas. Y en la medicina de 1868, aunque el conocimiento de la nutrición era ciertamente rudimentario, la diferencia entre un hombre muerto por fiebre y un hombre muerto por falta de pan era tan clara como la diferencia entre el fuego y el hielo. ¿Cómo entonces podía un médico profesional certificar 34 veces una mentira tan flagrante? ¿Era complacencia? ¿Era coerción? ¿O era una ceguera institucional tan profunda que la inanición podía ser renombrada como enfermedad? «Tráigame los libros de compras», dijo Letelier, su voz baja. Valdés, ahora visiblemente nervioso, hizo traer los libros. Eran grandes, encuadernados en piel, y olían a polvo y a cifras. Letelier comenzó a pasar las páginas, revisando las entradas de los últimos 6 meses. Harina, carne, verduras, papas. A primera vista, los valores registrados parecían normales, consistentes con las raciones esperadas para una institución de ese tamaño. Los números cuadraban. Valdés pareció relajarse un poco, adoptando un aire de cooperación ofendida. Como verá, doctor, nuestros internos están bien alimentados. Las economías que he implementado han sido en áreas administrativas, nunca en el bienestar de los pacientes. Letelier no respondió.
Siguió mirando las cifras. Los valores pagados eran normales, pero la carta anónima no hablaba de dinero. Hablaba de raciones. Quiero hablar con su cocinero. Ahora. Matías Silva fue convocado desde las cocinas. Llegó limpiándose las manos en un delantal manchado, un hombre grande con un miedo palpable en los ojos. Tartamudeaba al presentarse, sus manos retorciendo el borde del delantal. «Señor Silva», comenzó Letelier, su tono tranquilo, forense. «He revisado los libros de compras. Indican compras sustanciales de alimentos. ¿Puede describir las comidas que prepara para los internos?» Silva miró de reojo a Valdés, que estaba de pie junto a la ventana, dándoles la espalda, fingiendo mirar el patio desolado. «Sopa, señor, y pan. Carne algunos días». «Entiendo. ¿Y las porciones han cambiado recientemente?» Silva tragó saliva. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el rasguño de la pluma de Letelier, mientras tomaba notas en su cuaderno. El director, él, nos pidió economizar. ¿Economizar cómo, señor Silva? «Reducir las porciones, señor. Por la mitad». «¿Por la mitad?», repitió Letelier, dejando que la frase flotara en el aire. «¿Cuándo comenzó esto?» Hace meses, señor. Quizás 4 o 6. No recuerdo el día exacto. Nos dijo que usáramos menos carne en la sopa, que el pan fuera más pequeño». Silva ahora miraba fijamente sus propias manos, como si fueran la fuente de su traición. «Yo le dije, señor, le dije a don Héctor que no era suficiente, que los hombres se estaban debilitando, que tenían hambre. Lo podía ver en sus ojos». «¿Y qué respondió el director Valdés?», preguntó Letelier, aunque ya sabía la respuesta. Silva levantó la vista, su mirada encontrando la de Valdés por un segundo antes de caer al suelo. Dijo que eran órdenes, que la economía era necesaria, que yo siguiera cocinando y él se encargaría de la administración. Dijo que los alienados no sentían el hambre como nosotros. Letelier cerró su cuaderno. Los libros de contabilidad sobre el escritorio de Valdés contaban una historia de pagos correctos. Los certificados de defunción contaban una historia de enfermedad trágica. El testimonio del cocinero contaba la verdad. Los libros mostraban valores normales porque Valdés estaba pagando por raciones completas a los proveedores, o al menos registrando que lo hacía, mientras instruía a su personal para que sirviera la mitad. La diferencia era peculado, era un robo sistemático. Y ahora, el doctor Letelier tenía un nombre para la enfermedad que había matado a 34 personas. No era fiebre tifoide, no era disentería, era don Héctor Valdés Tapia. El doctor Letelier trabajó durante 3 días y 3 noches, sin apenas dormir. Se encerró en la oficina temporal que le habían asignado en el asilo, un cuarto frío con olor a papeles viejos y humedad. Ignoró las miradas de soslayo del personal. El miedo se había contagiado más rápido que cualquier epidemia, un miedo ahora dirigido no a Valdés, sino al hombre que anotaba metódicamente la verdad. El 5 de agosto de 1868 completó su informe. No era una simple inspección sanitaria, era una acusación. 12 páginas de prosa precisa, clínica, que detallaban los hallazgos en los 4 cuerpos examinados y extrapolaban, con lógica médica irrefutable, que los 30 cuerpos restantes enterrados bajo certificados falsos compartían el mismo destino. Describió el patrón uniforme, la atrofia muscular, el edema por inanición, la ausencia total de los signos de enfermedad infecciosa. Su conclusión fue inequívoca. Las muertes no fueron causadas por un agente epidémico, sino por una inanición prolongada y severa. Los signos son inequívocos y uniformes en todos los casos examinados. Con el informe en su maletín, Letelier no regresó a la oficina de Valdés. Fue directamente al Ministerio del Interior, al despacho de don Aníbal Pinto. El ministro lo recibió con una solemnidad pragmática, preparado para un informe sobre condiciones insalubres o negligencia menor. Lo que recibió fue, en cambio,
prueba de un asesinato en masa por avaricia. Mientras Pinto leía las 12 páginas, su rostro permaneció impasible, una habilidad de político curtido. No mostró horror ni indignación, solo un cálculo frío. Cuando terminó, colocó el informe sobre su escritorio de caoba. Esto es concluyente, doctor Letelier, y profundamente lamentable. Es criminal, ministro, dijo Letelier, su voz controlada pero tensa. 34 hombres y mujeres, confiados al cuidado del Estado, han sido muertos de hambre por el hombre que debía protegerlos. Por peculado. Sí, dijo Pinto, uniendo los dedos. El peculado está claro. El testimonio del cocinero lo confirma y sus hallazgos médicos proporcionan la consecuencia. Hizo una pausa. Esto requiere una acción inmediata, pero debe manejarse con la mayor delicadeza. Un escándalo de esta magnitud, un juicio público que acuse a un director de asilo de asesinar a sus pacientes. La prensa se daría un festín. La confianza en nuestras instituciones, tan frágil, se rompería. Sería un desastre para la administración. ¿Y la justicia para 34 víctimas? Preguntó Letelier en voz baja. La justicia tomará una forma administrativa, dijo Pinto, su decisión ya tomada. Una que sea rápida, silenciosa y definitiva. Iniciaré una investigación administrativa formal, basada en su informe. El doctor Saavedra será llamado a declarar. Y así fue. La investigación fue rápida, contenida y dirigida por hombres leales a Pinto. El doctor Emilio Saavedra fue convocado ante un panel de burócratas, presidido informalmente por el propio ministro. Acorralado, con el informe de Letelier sobre la mesa contradiciendo sus 34 firmas, Saavedra se quebró. Pero su confesión fue una autodefensa cuidadosamente ensayada. «Valdés me obligó», testificó, su voz temblando de miedo y alivio. Dijo que era una epidemia, que mi deber era firmar para no causar pánico, que si me negaba, mi carrera estaría terminada. Yo temía por mi puesto. ¿Qué podía hacer? Era su palabra contra la mía. Convenientemente, se pintó a sí mismo como una víctima de coerción, no como un cómplice. Luego llamaron a Valdés. Él intentó mantener la farsa, hablando de economías necesarias y de la constitución débil de los alienados, que los hacía propensos a enfermedades súbitas. Pero frente al testimonio del cocinero, la confesión de Saavedra y la evidencia médica irrefutable de Letelier, su defensa se desmoronó. Quedó expuesto no como un asesino, sino como un ladrón cuya avaricia se había vuelto inconvenientemente letal. El informe final de la investigación administrativa, completado el 10 de agosto, confirmó la mala administración de Valdés y la conducta impropia del doctor Saavedra. Recomendó sanciones, pero hay un detalle que ese informe oficial, el documento archivado y hecho público, omite. Un detalle que solo aparece en las notas personales del doctor Letelier, guardadas en su archivo privado, y en el borrador original de 12 páginas que le entregó al ministro Pinto. En ese primer borrador, antes de que Pinto sugiriera aclarar el lenguaje para el informe administrativo, Letelier no se había limitado a la palabra inanición. En su conclusión original, había escrito una frase de 4 palabras, posteriormente tachada y reemplazada. 4 palabras que transformaban un caso de peculado en algo mucho más oscuro: homicidio por negligencia deliberada. 4 palabras que el gobierno, en su afán por evitar un escándalo, no podía permitir que quedaran registradas. El 15 de agosto de 1868, apenas un mes después de la primera muerte, se emitió la orden. Don Héctor Valdés Tapia fue dimitido de su cargo como director del Asilo de Alienados de Santiago por mala administración. No hubo juicio criminal, no hubo arresto. Se le permitió conservar su pensión. Simplemente fue removido. Con la dimisión de Valdés, el escándalo público inmediato fue contenido. Pero el ministro Aníbal Pinto tenía un último frente que asegurar: las familias. La investigación administrativa había sido interna, pero 34 muertes
dejaban 34 focos de dolor y resentimiento. Dejaba testigos como Isidora Guzmán, que había visto a su hermano Manuel marchitarse semanas antes de que la epidemia le diera un nombre conveniente a su muerte. A finales de agosto y durante los primeros días de septiembre, comenzó la segunda fase del encubrimiento, una fase de silencio comprado. El gobierno, a través de abogados que actuaban en nombre del ministerio, comenzó a contactar a las familias de las víctimas. 22 de ellas fueron localizadas y convocadas, no a un tribunal, sino a oficinas administrativas anónimas. A Isidora Guzmán le ofrecieron 50 pesos. A otras familias, cantidades que variaban entre 30 y 80, una suma calculada no en base al valor de una vida, sino al precio de la necesidad y la probabilidad de que causaran problemas. Junto con el dinero venía el documento, un contrato legal. Renunciaban a cualquier acción legal futura contra el asilo o el gobierno y, crucialmente, incluía una cláusula de sigilo, una promesa de no hablar públicamente sobre el caso. Para familias empobrecidas, cuyo familiar alienado a menudo era visto como una carga, la oferta era una elección imposible. 50 pesos eran una fortuna. El silencio era un lujo que no podían permitirse. 22 familias firmaron antes de que el periodo de investigación oficial concluyera el 10 de septiembre. Isidora Guzmán firmó. Tomó los 50 pesos. Pero el alivio financiero no trajo paz. La imagen de su hermano, con la piel estirada sobre los huesos, la perseguía. La idea de que su muerte había sido comprada por una suma tan irrisoria la atormentaba. El silencio que había firmado se sentía como una segunda traición. El caso, para el gobierno, estaba cerrado. El 10 de septiembre de 1868, el ministro Pinto declaró la investigación concluida. Se nombró un nuevo director para el asilo. La narrativa oficial era que un administrador negligente había sido destituido y las condiciones mejoradas. La palabra inanición nunca se pronunció en público. La palabra peculado se susurró, pero nunca se imprimió. Pero la verdad no desapareció. Simplemente se fracturó y se guardó en fragmentos, oculta en lugares silenciosos. El doctor Emilio Saavedra, habiendo testificado convenientemente contra su superior, no fue castigado. Recibió una transferencia silenciosa a un puesto rural, lejos de la capital, donde su error de juicio, bajo presión, no sería un inconveniente. Desapareció de los registros médicos de Santiago, su complicidad borrada por la distancia administrativa. Sor Dolores Ramírez, cuya carta anónima había iniciado todo, permaneció en las sombras. Nunca se identificó. Regresó a sus deberes en el asilo bajo el nuevo director, observando cómo las raciones mejoraban marginalmente, pero sabiendo que el sistema que permitía que los alienados fueran vistos como algo menos que humanos permanecía intacto. Su acto de valentía había expuesto un crimen, pero no había provocado justicia. Su silencio regresó, más pesado y opresivo que antes. El padre Ignacio Bravo continuó oficiando en el asilo. En su diario personal, en una entrada fechada a principios de septiembre, escribió su propio epílogo, no para el público, sino para Dios. El caso está cerrado, anotó. 34 almas, silenciadas primero por el hambre y ahora por el Estado. Dios ve lo que los hombres ocultan. Pero a veces me pregunto si a Dios le importa. La confesión de Isidora Guzmán, que había recibido semanas antes de que ella aceptara el dinero, en un momento de pura desesperación, pesaba sobre él, un secreto más que estaba obligado a guardar. El doctor Bernardo Letelier, el hombre que había armado el rompecabezas, vio su informe oficial censurado, sus palabras más fuertes: homicidio por negligencia deliberada, borradas de la versión archivada. Guardó su copia personal, las 12 páginas originales, en sus archivos privados, una verdad preservada en la oscuridad, esperando décadas para que un historiador la encontrara. Se sintió frustrado, su certeza médica derrotada por el pragmatismo político.
Y don Héctor Valdés Tapia, el arquitecto de la tragedia, simplemente desapareció de los registros públicos, protegido por conexiones que el ministro Pinto consideró más importantes que la justicia. Se retiró con su pensión. Nunca fue procesado. Nunca se le ordenó devolver los fondos robados. Nunca enfrentó a las familias de los hombres y mujeres que murieron de hambre por su avaricia. Se convirtió en un fantasma, absuelto por la misma maquinaria estatal que debía controlarlo. El caso de la epidemia del asilo de alienados ya no pertenece a los archivos olvidados de Santiago. Ahora pertenece a todos quienes lo escuchan. Y cada persona que lo escucha ve algo diferente en las sombras entre los hechos documentados y lo que nunca fue escrito. ¿Qué ves tú?